Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. Hoy nos toca hablar de libros, que eso es algo que está muy bien, que es algo que yo hago de vez en cuando también en algún que otro comentario. Y bueno, cuando resulta que además puedes hablar con el protagonista, autor en este caso más bien, pues mejor que mejor. Hoy vamos a hablar de una novela policíaca, de una novela de suspense, de una novela que en su momento se calificó de novela Gelsale, creo que de una forma ajustada a la realidad, que es Atentado, la conjura de Igeldo. Este libro, si no recuerdo mal, se escribió entre 2018 y 2019, o como mínimo es cuando está ideado y está ambientado. ¿Es así? Boas tardes, buena vesprada, Arrachaldeón. Evidentemente agradecido de que esté por aquí y que lo hayas leído, evidentemente. El libro es este y en algún caso he tenido la precaución o la manía, depende del punto de vista, de colocar la situación de la escritura en la parte final. Este libro fue escrito entre el 9 de enero y el día 11 de febrero del año 2018, comenzando efectivamente las andanzas del propio libro en septiembre de 2019. Estas cosas de a veces escribir en dirección hacia el futuro, de cosas que todavía no habían sucedido en el momento de escribirlo. Sí, bueno, de hecho, ahora que lo recuerdo, la acción va hasta 2020, de hecho. La acción de la novela, propiamente dicha. Sí. Y ciertamente la segunda parte completa el arco del 2020. Correcto. Bien, antes de nada, lo presento, aunque los que vengáis a mi canal os lo debéis conocer, porque viene con cierta frecuencia. Es Juan Carlos Pérez, politólogo y en este caso escritor. Bueno, tiene ya unas cuantas novelas. Esta es solo una de las muchas que ha hecho y también tiene ensayos. Atentado, la conjura de Igeldo, a mí me parece interesante en primer lugar porque quizás no haya tantas novelas gelsales. Si uno lee la trama, entra en lo que es la psique de Aitor Pleguezuelos, que es el protagonista principal, que es un ertzaina afiliado, de hecho, a Eusko Alderdi Jeltzalea, está afiliado al PNV y, de hecho, va a la Berrieguna. Al Alderdi Eguna, es el día del partido. Bueno, perdón, el Alderdi Eguna, que si no recuerdo mal, es el domingo más próximo a San Miguel. Sí, San Miguel de Herrera. Correcto, a finales de septiembre. Perdón, efectivamente va al Alderdi Eguna, con D. La Berrieguna, que es el domingo de resurrección, es el día de la patria vasca. Efectivamente. Y la asistencia al Alderdi Eguna es ya al principio de la novela. Bien, tienen de novedoso, en primer lugar, que se plantea desde la óptica de un Gelsale, y en segundo lugar, que se habla de una trama, de un atentado terrorista, que claro, los que somos de fuera estamos demasiado acostumbrados a asociar terrorismo en Euskadi a ETA. Bien, pues esto rompe totalmente con ese esquema, plantea otras cuestiones y plantea también, y eso me ha parecido especialmente interesante, elementos de los que a veces no se hablan tanto, de las relaciones que naciones sin Estado, como puede ser Euskadi, como puede ser Cataluña, como pudo ser Canarias también en algunos momentos de su historia, e incluso en alguna ocasión Galicia, han tenido con estados independientes. Esto también sale en Atentado, ¿no? Sí. Entonces, háblame de cuál era tu idea. La idea general o la idea concreta. Bueno, puedo ir por las dos. Empieza por la general, vamos de lo general a lo concreto. Vale, la idea general era que había visto películas, por ejemplo la de 2004, El Lobo,
con un final bastante satisfactorio, porque Mikel Ejarza le dice a su superior, en el caso de la película es José Coronado, que le dice: yo puedo desmantelar este tejido de ETA mañana mismo. Y le dice: no, ¿qué quieres? Que nos quedemos sin trabajo. Ahora somos luchadores antiterroristas. Por tanto, ahí te estaba dejando claro, bueno, esto va a seguir después de la situación de cambio. Y durante toda la película ves que hay cloacas del Estado, hay terrorismo de ETA, pero luego en las siguientes producciones, todavía más claro, no está el gobierno vasco, no existe la Ertzaintza, no existe el PNV. Y al final, una, otra, te acabas cansando y dices: basta ya. Yo quiero ver de los míos. Quiero esa situación en la que Juan de Ajuraguerra, en el año 59, les dice: sabemos cómo puede uno entrar en la violencia, pero no salir de ella. Cosa que luego se ha demostrado real. Y que les dijo: sabes que la violencia luego la vas a tener que defender con violencia. Lo que consigas con violencia, luego lo vas a tener que defender violentamente. Y muchas otras frases y aforismos que lamentablemente Ajuraguerra nos dejó el 15 de agosto de 1978, pero fue bastante visionario. Y ciertamente ese legado antiterrorista, antifascista que tiene el PNV, pues evidentemente yo no lo veía en ningún lado. Así que tenía ese asunto de quiero algo de lo mío. Tiene que ver con la visión grande, porque evidentemente lo habrás visto, tiene bastante que ver con los atentados de Cambrils y de Barcelona. Sin que hubieran sucedido, tal vez esta novela no existiría, por lo menos tal y como es. Y luego, en la habitación 120 del Hotel Diplomatic de Benidorm, hubo un sueño de un tipo que en el puente de Mundaich, bueno, el primer término yo no veía qué puente era, pero luego, haciendo revisión del sueño, pues dije, es este. Iba de un lado al otro del puente, los coches estaban cruzados en la carretera, y al despertar de este sueño más o menos raro, me empiezo a preguntar: ¿este quién es? ¿Dónde está? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Y a partir de ahí, pues vamos a aprovechar para que ese sea inicio y final, y en medio contar algo. Lo que sucede es que, bueno, ese en medio tiene varias cuestiones, tiene también, bueno, una muy buena documentación, porque se nota que te has leído y que te conoces las tripas de la Ertzaintza, como mínimo lo suficiente para poder hablar de los distintos departamentos, áreas. En ese sentido, a mí me ha parecido una novela con un trabajo de documentación importante, que esto, si quieres hacer algo policíaco, es esencial. Hombre, yo lo del conocimiento de Eusko Alderdi Jeltzalea, pues oye, esto ya es como antes en el servicio militar, el valor, yo ya te lo suponía, ¿no? Más que nada porque eres un militante comprometido desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Y además un militante que ejerce como tal, es decir, no te limitas a pagar tu cuota y ya está. Entonces ya presuponía ese conocimiento. Ahí quiero preguntarte, por ejemplo, sobre ese centro, ¿no?, que se crea en Donostia de investigación. ¿Me podrías hablar más sobre ese tema que sale en la novela? Puedo decir que el hecho de que esté en Donostia es invención mía para el tema de la novela, porque está en el Parque Tecnológico de Araba. Es un centro de ciberseguridad y está allí, en Araba. Y por tanto el hecho de trasladarla a Donosti es a efectos de la novela. Evidentemente en Donosti, y seguro que encaja en esta situación, hay un superordenador de muchos ciclos que va a ir allí. Por tanto,
No es algo que supiera en el momento de escribirla, pero creo que encaja en la idea de la novela con esta situación respecto al centro de investigaciones, tanto del ámbito del Estado. El CSIC, sí, eso sí fue real. Hubo un momento en el que el CSIC solamente tenía un investigador, uno, para toda Euskadi, lo cual dices, esto es maravilloso, estupendo, fantástico. Con lo cual esa parte sí es verídica. Luego la situación ha podido cambiar, ser diferente, pero eso sucedió. Pero evidentemente el hecho de poner las cosas en San Sebastián tiene que ver con esa idea de centrar en buena medida todo en Donosti. Luego la segunda estará centrada en Burdinsar, el honor del Morroz, y estará centrada en Cantabria. Y la idea es, para cuando la escriba, centrar la tercera parte en Vizcaya. Eso sí, hay un trío de inspiraciones, espero no adelantarme, que son María Oruña, Eva García Sáenz de Uturi y Dolores Redondo. Y en la primera novela de La Ciudad Blanca, de Eva García Sáenz de Uturi, es una... Yo se lo dije, a pesar de que seguramente no era su intención. Para mí es una novela nacional. Una novela nacional. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene una preeminencia importantísima de Vitoria-Gasteiz como centralidad de la historia, hay partes de la trama que transcurren en San Sebastián, partes de la trama que transcurren en Bilbao, y la parte más importante de la trama, que es la revelación de quién de verdad es el asesino, transcurre en Pamplona. Por tanto, para mí es una novela nacional en la que intento hacer en cierta medida homenaje, poniendo cosas que transcurren en San Sebastián, cosas que pasan en Vitoria, cosas que pasan en Bilbao y parte de la revelación importante en Pamplona. Sí, de hecho recuerdo que hace referencia o hay escenas en esos 4 territorios de Euskal Herria. Efectivamente, tanto en Iruña como en Vizcaya, más bien en Erandio y en Leioa, en Donostia y Zumaya, es Zumaya, ¿no? Sí. La villa de Aitor Pleguezuelos. Y luego también en Gasteiz y, bueno, en los alrededores de Gasteiz. La pregunta que se me ocurre es, ¿en la novela te habría dado pie a hablar de Iparralde? Si en vez de 300 páginas hubiera tenido 600, pues igual sí. Porque me habría tenido que obligar a tener más situaciones, más lugares. Tendría que haber buscado el encaje, porque sí, no estamos hablando de, como sucedía con el terrorismo, que había un santuario en Iparral del terrorismo. Sí, no, esto no tiene nada que ver. El tema del Islam, yihad, el Estado español y el CNI, todo esto, pues no tiene esa jugada de poner un santuario en Iparral y todo esto. Es distinto. Sí, no, y lo peor que se puede hacer en una novela, y lo digo como escritor, es meter algo, como diría yo, intentar que encaje con calzador. Eso es lo peor que puedes hacer si escribes una novela. Es decir, cualquier elemento, cualquier lugar, cualquier situación, tienen que encajar de una forma natural para que el lector lo perciba de forma natural. Si al final tú metes algo como si fuese un pegote, el lector se da cuenta. Vamos, eso es lo primero que le enseñan a uno en cualquier taller de escritura. Hombre, siempre se puede meter alguna formulación del estilo que uno de los personajes de casualidad esté escribiendo una novela romántica, por ejemplo, por poner un ejemplo, y al final de un capítulo le dice uno a otro: oye, esa bazofia que estás escribiendo, cuéntamela. Y el siguiente capítulo es un resumen de esa novela, o un capítulo de esa novela, y es una novela romántica en la que 2 enamorados están en Cambó, en Iparralde, o en un yate atracado en Don Iván el Oichún, por ahí, y dices, bueno, pues ahí ha encajado de alguna manera, pero dices, bueno, pero me estás cortando el rollo para meterme esto. Sí, bueno, eso lo hizo Miguel de Cervantes en El Quijote, que metió en medio de la primera parte una novela que no tenía nada que ver con el tema.
pero realmente, a ver, esto a Miguel de Cervantes se lo puedes disculpar porque Quijote es una obra universal. Lo digo además con conocimiento de causa porque me lo he leído más de una vez entero. Pero narrativamente se hace tedioso si haces ese recurso. No, vamos a ver, en ese sentido lo entiendo perfectamente. Si el tema no daba de forma natural para meter Iparralde, pues no daba y punto. No, en ese aspecto no me parece raro. Luego, claro, hay una cosa, y no quiero revelar más de la cuenta. Bueno, digamos que los que hayan llegado hasta aquí, agradecerles mucho, pero a partir de ahora es baja libre, spoilers, para ser más tranquilos y transparentes. Así que, evidentemente, primero lean la novela y después pueden continuar. Perfecto, mira, mejor aún. A ver, cosas que te quiero comentar. Primero, el que vea la escena final igual se quedó un poco descolocado. Y cuando digo la escena final me refiero a la resolución de esa tentativa de atentado. ¿De acuerdo? Se puede quedar un poco descolocado. Primero porque lo que tenemos es un lobo solitario, un abuelo que básicamente pone una bomba por una cuestión relacionada con las pensiones. Los fallecidos, por ejemplo, en un primer momento, los dos primeros fallecidos vienen de ahí. Luego sí hay efectivamente una confrontación que es donde muere para mí la principal protagonista secundaria de la novela, que es Begoña. Sí, que eso es algo interesante, la parte primera que has comentado, referido a que es un homenaje a la persona que vive en Aro, al lado que es de la Sarteoria, precisamente. Por lo tanto, digamos que sí, es él. Y evidentemente el nombre de Aitor Pleguezuelos es un combinatorio de Aitor Echeandía, amigo, ahora profesor en Arcaute, y Alberto Pleguezuelos, que es amigo de Martorell y que tiene un canal con su nombre. Es geógrafo. Aitor Pleguezuelos es geólogo. Ahí está parte del homenaje. Y evidentemente no sé, creo que bueno, no voy a prejuzgar. No sé si has visto Star Trek 2, La ira de Khan. Ahí me dejarías plantado. Vale, el tema de la ciencia ficción es algo que no me he trabajado. Bien, se filtró antes de empezar la proyección, la primera proyección de la película, que Spock moría. Porque ya Leonard Nimoy quería dejar el personaje, porque estoy harto, y además le confundían en la calle con Spock. Y él decía, no, que yo soy actor de toda la vida, yo hago otras cosas. Y además dirijo películas, por lo tanto, yo, Spock, sí, es un personaje, le quiero mucho, pero, a ver, por favor. Así que convenció a los productores, por favor, mátenme al personaje. Al inicio de la película hay una muerte de Spock, pero es una muerte en una prueba. En el Kobayashi Maru, es decir, una prueba en donde simulan un ataque en un momento de debilidad en una zona de rescate, con lo cual la gente que hubiera sabido del rumor vería eso y diría, es esto, por tanto se relajaban respecto del resto de la película. Y si estoy todo el rato en la novela diciendo que puede haber un atentado porque la alerta el tema de la Deep Web por aquí y por allá, salta el día 20 de enero. Puede ser este. No. Y ahí viene la vuelta. Porque en un momento dado pueden estar pensando, ¿será este? Pues no, esto es una casualidad de que el mundo gira y siguen las personas haciendo cosas. Y por tanto, estas sorpresas. Y lo otro, lo de Begoña, pues como te he comentado, fue doloroso porque el momento en el que supe que tenía que matarla fue el momento en el que murió Dolores O'Riordan, la cantante de los Cranberries. Y hay una significación interesante porque, como no sé si lo comentamos respecto a Amores Pendejos, hubo un
Alcártar-sur-Eguna en Zarauz, que fue más o menos importante para lo que pudo venir después, uno de esos puntos de giro. Y al ir, estuvimos todo el rato escuchando Cranberries, un disco de grandes éxitos. Me lo dieron con esa persona que era del Chorierri. Jamás le pagué ni el disco ni la comida de ese día en Zarauz, con lo cual, bueno, se me quedó cierto elemento de gratitud y de deuda que la somaticé con respecto a los Cranberries, escuchando bastantes veces las canciones de estos, y por tanto esa doble situación respecto de Begoña y Dolores O'Riordan, digamos que me impactó el hecho de que fuera justamente en el mismo día. Hay otro elemento que no me ha cogido totalmente de sorpresa, pero que intuyo que al público del resto del Estado español quizás sí, y de fuera del Estado español aún más, y son las relaciones que han tenido tradicionalmente los servicios secretos o el mismo Estado de Israel con Euskadi. También las ha tenido con Cataluña, ¿de acuerdo? Más allá de lo que puedan ser los vínculos diplomáticos con el Estado español. Esto es importante, en primer lugar, porque recordemos, el Estado español no reconoce a Israel hasta 1986. Es decir, cuando entran en la Comunidad Económica Europea y no les queda más narices que hacerlo. Hombre, sí, la tradicional amistad árabe de Franco. Bueno, y no solo de Franco, a mí me gustaría recordar el abrazo de Adolfo Suárez con Yasser Arafat. Sí, 1977. No, más allá. 79. Hablamos del 79-80, 79-80. Recordemos que en 1980, si no recuerdo mal, hay una conferencia de los países no alineados. España manda observadores. Y las relaciones, hombre, de hecho, Adolfo Suárez en el 79-80 tiene entrevistas con Saddam Hussein. Y las relaciones que tenía con los países árabes y con los países de Oriente Próximo eran muy buenas. Con lo cual, quiero decir, el reconocimiento de Israel es un reconocimiento tardío y es un reconocimiento obligado por la geopolítica y por el alineamiento de bloques en el que entra España. Recordemos que 1986 es el año de ingreso en las entonces comunidades europeas, porque eran más de una, pero es también el año de la ratificación de la entrada en la OTAN mediante el referéndum de marzo de 1986 que confirma la permanencia del Estado español en la OTAN. Sí, porque hemos de recordar simplemente que el hecho de que fuera Leopoldo Calvo Sotelo, que fue presidente del gobierno en mi nacimiento, se tuvo que comer el marrón de la entrada en la OTAN en 1981-82. Sí, vamos a ver, la entrada en la OTAN es ya una directriz que tiene el gobierno de España desde 1977 por parte de los Estados Unidos. Eso está más que estudiado. Y de hecho hay incluso presiones indirectas. Estoy pensando en cierto líder independentista canario que vivía en Argel, ¿no? Y en todo lo que pasó en 1978. Sí, Cubillo. Antonio Cubillo Ferreira, efectivamente. Sí, con las cloacas del Estado, el intento de asesinato en Argel, que tenía una doble vertiente, porque evidentemente si no había suerte en Argel, había otro dispositivo en Roma, porque iba a coger un avión, Argel-Roma, Roma-Nueva York, y estaba el asunto bastante vigilado. Y además con un punto, es decir, el nivel de interlocución que tenía Cubillo a nivel africano era grandísimo. Es que lo recibían en la OUA. ¿Por qué digo esto? En esa crisis que hay en 1977-78, Estados Unidos se pone de perfil hasta que Marcelino Oreja,
sabrás de él porque además era vasco. Sí, a su padre lo asesinaron cruelmente en octubre del 34. Era ministro de Exteriores con Suárez y en unas declaraciones dice que, bueno, que tienen intención de entrar en algún determinado momento en la OTAN. Y ese es el momento en el cual, digamos que Estados Unidos en el tema de Canarias se alinea con el Estado español, pero no antes. ¿Por qué digo todo esto? Porque la entrada en la OTAN obliga a España también a hacer una serie de pasos, y ese paso es reconocer a Israel. ¿Qué pasa? Israel había tenido ya tradicionalmente buena relación con determinados sectores del nacionalismo catalán, esto me consta además, lo que no sabía es que los había tenido también con el nacionalismo vasco. Y eso es lo que me parece interesante. Sí, hubo relación, sobre todo con capitanes de barco, los servicios, bueno, los servicios me refiero al gobierno vasco, evidentemente, y que ayudaron a transportar gente hacia el futuro Estado de Israel. Y otras vicisitudes a lo largo del tiempo que nos llevarían ciertamente a la época de la transición con el tema de la televisión, aunque sobre todo más conocido el tema de la policía, de la Ertzaintza, y primero Berrocis y luego a través de Arkaute las primeras promociones para el modelo policial. Por lo tanto, sí, ha habido bastante relación en diversos ámbitos de interés común. Cuando la gente del partido que te conste que la ha leído leyó la novela, ¿qué feedback te dio? Es que me interesa saberlo dentro de la impresión que puede tener un Gelsale. La cosa que me dijeron es que es una novela Gelsale y poco más. No recuerdo más desarrollo de ninguna crítica literaria, por lo menos por aquí. A mí me parece, personalmente, una novela, repito, bien documentada, con una trama interesante, con giros inesperados, pero esos giros inesperados no son un deus ex machina, así que vienen a cuento. A ver. Sí, porque el inicio, evidentemente, es el primer pasaje en donde hay una persecución de algo que está pasando, pero evidentemente simplemente es la persecución hasta llegar al puente, es decir, de dónde se viene. Y después saltamos al Der Dieguna, ir allí, ir explicando un poco lo que es el día del partido y la gente que se junta allí, y tomar esta beta, que es una de las muchas posibles que podrían dar a muchas historias. El tema de la seguridad, porque evidentemente estando 100.000 personas en un lugar, pues evidentemente la seguridad es importante. Estando, pues en general, los cargos públicos más importantes del país, ya sean diputados generales, presidentes de parlamentos, el Endacari, consejeros, evidentemente concejales y alcaldes, pues evidentemente es algo que requiere un tratamiento, y ahí puede haber amenazas, cosa que en principio en los últimos tiempos no ha sucedido, y se mete también ese asunto de que siempre la gente esté un poco en tensión con la lectura de la novela, de que ahora ha habido una falsa alarma, pero luego Aitor va a su comisaría, que está en la zona del Antiguo, cerca de la antigua cárcel de Ondarreta, que estaba en la playa, cerca del Palacio Miramar. Y él está investigando a una peña de Real Madrid, sin acritud, que hay temas de criptomonedas, por ahí un juego de cosas chungas. Y en un momento dado ya le habían avisado previamente en el domingo, oye, que te van a decir algo mañana, y él, bueno, pues no sabe, y que tienes que ir a una cosa nueva al cuartel, a Erandio, y prácticamente tienes medio segundo para coger tus cosas y marchar. Bueno, pues ahí empieza parte de la aventura.
Hay una cuestión. A mí Aitor Pleguezuelos es un personaje que, aunque digamos que tiene unos esquemas y unas formas de ver la vida bastante definidas, ¿no? ¿Sabes qué impresión me ha quedado? Y esto, por ese motivo, tengo que leerme El honor de un Berrozzi, ¿no? Bueno, ya lo he empezado a leer, de hecho. Que es un personaje que tiene aún mucho desarrollo psicológico por delante. Digo el propio Aitor Pleguezuelos. Es la impresión que me ha dado. Es más, creo que la segunda parte que escribiste era necesaria. Pues me alegro que dé esa impresión. Sí, la da, porque si bien es cierto que hay capítulos que cierra, ¿de acuerdo? Sí hay otros que tiene pendientes de desarrollar. No me voy a ir a la segunda parte, pero como ya me he leído las 30 primeras páginas, te puedes imaginar, ¿no? Sí, bueno, evidentemente creo que hay también con el padre, Zumaya, estuvo una vez, solamente una vez en profundidad, más allá de pasar de puntillas, porque hubo una asamblea en Zumaya, pero eso no cuenta. Luego hubo un encuentro para un debate, pero estaba todavía más a las afueras, en la misma calle donde está la Carteche, pero más hacia las afueras. Y tampoco cuenta, pero fue el día 26 de diciembre de 2007, que fue cuando en teoría yo iba a llevar el descargo de haber sido presidente del Tribunal de Garantías de Gaztabertalak, al que entonces era alcalde de Zumaya y nuevo presidente del Tribunal de Garantías. Y luego me llevé otra vez la misma maleta, me la llevé de vuelta, pero eso no significa que no perdiera la oportunidad de estar en Zumaya, de ver las calles, los lugares, el ayuntamiento y estar mirando hasta el punto de que un amigo catedrático, no es del PNV, pero fue jugador de Eibar, pero nació en Zumaya. Leyó la novela y me dijo que había captado más o menos bien sus recuerdos de lo que era Zumaya en realidad. Por lo tanto, eso me alegra muchísimo, el hecho de que alguien de Zumaya se viera reflejado en el pueblo que yo dibujo. Es fundamental. En el momento en que tú sabes reflejar bien un lugar, eso ayuda a que el lector se siente identificado. Así que bueno, eso es un punto a favor. Sí, ahí en Zumaya es donde está la casa familiar, que la madre ya no está, el padre sí, y bueno, pues aunque el hijo vive, y esto resulta bien curioso, no es el libro, porque el libro Patria no establece ningún establecimiento de Bichori, que es la protagonista femenina más importante, pero luego hicieron una serie. Y en la serie, Paseo de Miraconcha, que es una calle que en la zona de la Concha que sube hacia arriba, a mitad de camino entre el Hotel Donosti y lo que es el Palacio Miramar, la pusieron a vivir a 2 portales de donde vive Aitor Pleguezuelos en San Sebastián. Bueno, estas cosas a veces pasan, a veces pasan. Hay un tema que a mí también se me presentó leyendo la novela, y es la primera. Es algo pensado desde Euskadi para Euskadi y desde las instituciones vascas, ¿no? Porque la Ertzaintza es una institución vasca. La pregunta es, cuando tú trataste a los personajes no españoles, sino que representan determinado tipo de españolidad, ¿te salió de forma natural o buscaste la caricaturización? En este sentido, he de decir que hay algo que seguramente pueda pensar la mayor parte de la gente, que estoy loco,
Y es algo que puede sonar bonito, una locura, o parte del subconsciente que podría decir Freud. Y es que los personajes me hablan. Los personajes te dicen qué quieren, a dónde quieren ir, y por tanto puedes tener una idea preconcebida de a este quiero hacerle tal cosa, y cuando vas avanzando con la escritura, el propio personaje te dice, no, yo en esa sala no me voy a meter, yo a ese pueblo no voy, yo quiero hacer esto, yo quiero comer esto, yo quiero ver esta película, ¿vale? Pues o te resistes, o dices, bueno, pues vale, para adelante. Por lo tanto, si el personaje que tú estás pensando que puede ser súper español y te dice, por ejemplo, Senén, que es, en la vida real es el hijo del Ander de Bilbao, y utilicé el nombre porque utilizó el nombre de Senén y de Ayuich para sus queridos vástagos, pues era lo que me pedían. Digamos que la escena en The Good Burger me la pidió el propio personaje, que esto tiene que ser así. Bueno, es gloriosa. Esa escena es gloriosa. De hecho, y repito, es una novela de suspense, es una novela policíaca y es de todo menos una novela de humor. Pero yo te puedo asegurar que en ese pasaje me reí como no me he reído muchas veces. Sí, porque sí que es verdad que, a ver, en eso estoy totalmente de acuerdo. Tú cuando estás en un proceso creativo, los personajes te acaban hablando. Por esa razón, tú una novela no la puedes escribir como quien está sirviendo churros. No, claro. Es decir, una novela o te sale o no te sale, o estás inspirado o no estás inspirado. Como ese momento después de ese atentado del día 20 de enero, que es el día más importante de San Sebastián, que recuerdo en la época de la pandemia, cuando se empezaba a decir, bueno, ¿qué va a pasar? Porque estamos en conflicto el año que viene, y esto habían entrevistas de los 3 alcaldes, por ejemplo en Radio Euskadi, y preguntando, pensando en Astenagusia, lo otro, lo más allá, y ahí en Egoya diciendo, no, el primero que tiene problemas soy yo, porque mi fiesta es el 20 de enero. ¿Vale? Sí. Pues sí, después de ese suceso hay una manifestación, como suele ser habitual, y pongo a la cabeza de la manifestación a Albert Rivera, que entonces era una rockstar, pero a su lado pongo a Santiago Abascal Conde. ¿Quién era Santiago Abascal Conde en enero del 2018? Empezó a ser alguien en diciembre de ese año. Pues los personajes me dijeron, es que tiene que ser estos dos encabezando la manifestación. De hecho, yo esto lo recuerdo porque en mi pueblo hay algún militante del Partido Popular con el que tengo buena relación personal, ¿no? Y en 2015, 2016 se quejaba amargamente de que por la dispersión de voto hacia Vox habían perdido X diputados, ¿no? En las elecciones autonómicas de 2015, para aclararlo mejor. Pero sí es verdad que Santiago Abascal, en junio de 2018, que es cuando Pedro Sánchez toma posesión, es un político irrelevante. Vox empieza a ser un partido relevante en diciembre de 2018, cuando entran en el Parlamento de Andalucía. Y entran en el Parlamento de Andalucía cuando 3 meses antes de esas elecciones seguían siendo inéditos, en el sentido de que nadie daba un duro por ellos. Además, siempre lo digo porque el caso de Juanma Moreno Bonilla es uno de los casos de más chiripa política que nunca me he encontrado, ¿no? Porque el mismo día de las elecciones, que si no recuerdo mal fueron a primeros de diciembre de 2018, ahora creo que fueron el 2 de diciembre, pero me podría equivocar. Recuerdo que ese domingo, lo que era la mayoría de la gente daba por supuesto que el PSOE le iban a dar las cuentas, ¿no? Bien, a las 2:30 de la tarde, a Juanma Moreno ya le estaban buscando sustituto en el PP andaluz para montar una gestora.
Y a las 10 de la noche, no por méritos suyos, porque los resultados que sacó el Partido Popular de Andalucía fueron muy malos, pero a las 10 de la noche era presidente de la Junta de Andalucía in pectore. ¿Por qué? Porque Vox había sacado unos resultados espectaculares. Ahora, tú en eso te adelantas, porque efectivamente Vox no es nada hasta diciembre de 2018. Es un partido inédito, ¿de acuerdo? Es un partido que como mucho puede tener algún concejal en algún pueblo. No tenía presencia en ningún parlamento autonómico. Entonces sí, en eso digamos que quizás te adelantaste un poco a los acontecimientos. Por citar el otro lado, en el propio Alder de Eguna establezco una porra para las siguientes elecciones navarras, que es un fracaso total, pero nadie es perfecto. Bueno, si tuviéramos problemas por cada vez que en una porra que hemos hecho nos hemos equivocado, mal andaríamos. Hubo momentos, secuencias, como por ejemplo esta. Esta es una moneda de 50 céntimos de Malta, en donde se da una cierta continuidad a otras que tienen que ver con esa persecución a través del ámbito de la Deep Web de tema de tráfico de armas, porque los atentados se hacen con armas. Y se intenta primero parar el hecho de que las armas lleguen a Euskadi. Y hay esa colaboración entre los berrocis y Israel en alta mar, al lado de Malta. Y el día antes, a la tarde-noche de escribir esa parte, que iba a hacerlo al día siguiente a la mañana, mi padre, me viene y me da una moneda de 50 céntimos que casualmente es de Malta. Con lo cual me dije, ya tengo el peaje para poder pasar. Bueno, llámalo como quieras, pero estas cosas, repito, pasan cuando uno está escribiendo. Digamos que determinados detalles gatillan además nuestra inspiración y nuestra imaginación. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo mis novelas las he escrito siempre de un tirón. Un tirón, hablo de un proceso creativo que por lo general dura entre 3 semanas y un mes. Lo que es la escritura, luego evidentemente, yo además soy de los que escriben a mano, luego pasarlo a ordenador, revisas cosas, igual quitas un párrafo y añades alguna cosa, pero lo que es el esqueleto del manuscrito, ¿no? Como se le daba en llamar, esto es algo que yo suelo hacer de un tirón entre 3 semanas y un mes. Yo tardé lo que dije, con la resta de una semana que estuve en Santander, y con el añadido de que lo que has leído es tal y como quedó. No ha habido ni una sola revisión en ningún momento. Escribía, lo guardaba, volvía a escribir, lo guardaba y ya está. Eso es lo que hay. Aitor Pleguezuelos es un héroe, es simplemente un policía que cumple con su deber, es una persona con sus contradicciones. Pues eso difícilmente lo puedo decir yo, porque en buena medida es como un hijo, es alguien que va buscando su vida en estas procelosas aguas de la realidad, de las muchas capas de significación, ya sea nacional, familiar. Ahí está Nesca protestando porque, bueno, a ver, ella quiere protagonismo. Lógico y normal. Pues no, ella no tiene ningún protagonismo en lo que es la novela, porque los personajes son distintos. Bueno, y Aitor tiene su vida en principio separada por temas de traumas familiares. Me costó en la zona de Araya, cercano a Guino, que es un lugar donde yo tuve un campamento de verano.
en la zona exactamente donde pongo la casa rural, hay un camino rural y enfrente está la campa. Y la casa rural no existe, pero la campa de enfrente sí. Fue en el año 2002, justamente en paralelo, por ejemplo, a sucesos que ocurrieron entonces. La Operación Romeo Sierra, Perejil, o el Mundial de Corea. Ay, el robo a Joaquín. Ay, le quitaron un gol para que España pudiera pasar de fase. Y lo digo en serio, señala la corrupción de las instancias futbolísticas. Porque Corea tuvo un partido contra Italia en el que le robaron a Italia, y luego el partido contra España en el que le robaron a España. Esto, evidentemente, uno es vasco y no soy español, pero las cosas hay que decirlas como son, ¿no? Con cierto sentido. Y evidentemente, cuando uno escribe ese pasaje donde Begoña ve que necesita llevar a Aitor a un retiro, algo que le separe de lo que está viviendo, y en ese momento, como han tenido una evolución donde primero se veían como compañeros, luego Aitor le ve de otra manera, y eso Begoña se percata, porque pudiendo vivir en el cuartel o en algún otro sitio, Begoña le ofrece, porque vive enfrente del Bachoqui de Leioa, bueno, en la parte trasera, le permite vivir en su casa. Y eso les lleva a otras cosas, otras situaciones personales. Y eso le lleva al hecho de que, dado que se quieran conocer de otra manera, hay que sincerarse. Y eso me costó como si estuviera sacándome las entrañas a la hora de escribirlo, porque a veces, para ser sinceros en una novela, ser transparentes, ser creíbles, debes de poner parte de lo tuyo, de lo que te ha hecho sangrar, sufrir, dolor en la vida, para trasladarlo, para transferírselo en parte a los personajes, y parte de lo que comentan es real de mi propia biografía. Eso sí, resulta curioso porque cuando uno lo escribe tiene una percepción del espacio-tiempo en donde parece que el tiempo está muy lento y las páginas son largas, y parece que cuando alguien lo va a leer va a ser esto va a durar 3 horas el leerlo, y por tanto está muy intenso. Y luego, cuando lo he vuelto a leer varias veces, me parece que el relato es más corto de lo que recordaba. Mira, yo la verdad es que soy un auténtico fan de Begoña, he de decirlo, en la novela. Estoy totalmente de acuerdo en que, a ver, las novelas, a no ser que hablemos de ciencia ficción, y no siempre, siempre tienen algún punto autobiográfico, en mayor o en menor medida, ¿no? Sé a qué pasajes te estás refiriendo, y son pasajes durísimos, sobre todo para ella. Es decir, cada uno tiene su dolor y cada uno lo vive como puede, pero realmente Begoña es un personaje que me cae bien, que me conmueve, que admiro, porque al final ves a una persona fuerte, una persona que tira para adelante con la vida, pero que lo ha pasado muy, muy mal, ¿no? Y que por eso digo que muchas veces el principal tal que me queda, aunque repito, es que esta no es una novela romántica, esta es una novela policíaca, ¿no? Es que muera Begoña cuando es un personaje que es difícil no empatizar con él. Pues me alegro de haberlo construido razonablemente bien. Y era difícil el establecer esas secuencias más romanticonas, porque había que obligarse a que fuera más o menos diverso. También no sé si has leído El Maestro del Prado de Javier Sierra. Pues creo que sí.
creo que sí que la he leído. Hay algunas que he leído de él y creo que es así. Sí, El Maestro del Prado, si recuerdas, es una novela que, salvo brevísimas secuencias en un colegio de estudiantes, sobre todo es una novela sobre cuadros y sobre el Prado. Y podría pasar fácilmente por un ensayo explicativo de ciertas obras importantes. No, esa no la he leído, perdón. No, esa no la he leído. Pues he leído otras de Sierra, pero no esa. Pues alguien me dijo cuando leyó Atentado a Conjura de Igueldo, me dijo, esto no es una novela. Bueno, pues Atentado a Conjura de Igueldo es mucho más novela que El Maestro del Prado, porque El Maestro del Prado en buena medida no es una situación de personajes, porque aparecen muy pocos personajes, muy pocas secuencias, muy pocas situaciones, y en buena medida es tratar de trasladar ese misterio del Prado a través de un hipotético personaje que va haciendo de las suyas en el tema del Prado. Te hablo como crítico literario, lo que yo pienso de Atentado a la Conjura de Igueldo. Sí, claro. A ver, lo primero, es un libro con interés. Esto ya para empezar, ¿no? Que ya es lo mejor que yo puedo decir de una novela. ¿Me interesa o no me interesa? O podría haberme dedicado a ver un capítulo de mi telenovela favorita en vez de leer el libro. No. Bueno, no es el caso. ¿De acuerdo? Aporta valor. Decir que esto no es una novela a mí me parece una temeridad. Entiendo por qué lo dice, pero no es verdad. A ver, lo único que te puedes encontrar es que, para empezar, los personajes, tanto Aitor como Begoña, son unos fans de todo el tema de la ciencia ficción y tal. Y pues tienen un diálogo largo sobre esos temas, en los cuales se demuestra, por cierto, tu conocimiento de la temática, que es bastante exhaustivo, ¿no? Yo quizás ese diálogo lo habría acortado algo. Sí. Ahora bien, ¿eso es prescindible? No. ¿Eso es irrelevante? No. Esto es como cuando se habla del Alderdi Eguna, ¿no? A alguno le puede parecer la escena algo larga. A mí personalmente no me lo ha parecido, porque a mí me gustan estos temas, ¿no? ¿Hay quien lo podría haber acortado algo? Sí. ¿Eso desvirtúa la novela? No. ¿De acuerdo? Yo creo que el único problema narrativo que yo le puedo ver a la novela es que en algún momento puntual, y ojo, esto es en algún momento puntual, el ritmo se pueda ralentizar un poco, pero no tanto como para resultar tedioso. Y de hecho voy a poner un ejemplo para dejar claro que no es un tostón, ¿de acuerdo? A mí me gusta Juan Manuel de Prada, ¿de acuerdo? Yo leo a Juan Manuel de Prada a menudo, y también a nivel literario. Su primera novela de gran éxito, porque bueno, cuando él escribió cierto libro relacionado con cierto órgano reproductor femenino, bueno, se inspiró en otro autor, pero la primera novela realmente importante que tiene es La Tempestad, ¿de acuerdo? Que gana el premio Planeta en 1997. Bueno, es una buena novela. Se nota que el hombre tiene muchos recursos literarios y lingüísticos, pero es una novela que tiene un ritmo bastante lento, y me atrevería a decir que un ritmo más lento que Atentado a la Conjura de Igueldo. Por lo que yo quiero decir que en ese sentido hay cosas puntos que pueden ralentizar un poco, pero no estamos ante un tostón, ¿de acuerdo? No estamos ante una novela que digamos, mira, yo no puedo más, la dejo. No, no es eso. Yo no sé quién te habría dicho que Atentado a la Conjura de Igueldo no es una novela, pero quien te lo dijo, hombre. A ver, la literatura tiene cosas bastante más tediosas y de éxito y bastante más lentas que tu libro. Pues mi madre, quien leyó hasta que vio en el capítulo segundo... Alderdi Eguna, esto... con lo cual leyó 4 páginas de 305. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pero escucha, esto
Esto muchas veces los familiares directos son los más críticos. Yo esto te lo digo también como escritor, que esto a mí me ha pasado con las 2 novelas que he publicado hasta ahora. En el caso del tema friki es algo curioso porque es sobre, concretamente, monográfico sobre el episodio 8 de Star Wars, el de Rian Johnson, que para los que sean fans de Marvel, digamos que el Rian Johnson que dirigió el episodio 8 era un Skrull de lo que en Puñales por la espalda era el auténtico Rian Johnson, una película disfrutona, bonita, también policíaca. Benoit Blanc, personaje de Daniel Craig, que está haciendo un remedio también de Hercule Poirot en alguna de las películas clásicas del personaje, que también, por ejemplo, en Muerte en el Nilo, también estaba con un piano, en alguna otra película también iba de blanco, por lo tanto son homenajes, y digamos que hubo una firma de Sergio Dalma en el Corte Inglés de Santander. Y digamos que dejé a mi mujer y a sus amigas en la cola, me metí en el cine y cuando salí todavía no habían llegado al tema de la firma, con lo cual de haber estado con ellas habría sido un suplicio y yo pensé, bueno, pues un suplicio un tanto menor, ver al Rian Johnson con la película, pero bueno, vamos a darle una oportunidad porque es mejor que estar en una cola para una firma de un disco. Me resultó que estaba bien la película, por lo tanto yo creo que el auténtico Rian Johnson quedó secuestrado, no firmó esta película, y como los fans hubo mucho problema del tema de fans de Star Wars con el episodio 8, fue horrible. Hay quien dice no, es por tal cosa, por la otra, y yo estaba empeñado, no, el problema es el guión, que el guión es una mierda horrible, y por lo tanto estaba la idea de, dado que en el 2019 que precisamente los protagonistas van a ir a ver al mismo cine, Cinesa, en Zubiarte, donde yo fui con una copia del libro para cumplir la profecía escrita en el libro, aunque no fueron Begoña y Aitor, fui yo con el libro al estreno del episodio 9. Pues evidentemente, como estaba tan cabreado, lo cual resulta también curioso porque fui con mi padre a ver el episodio 8 y al salir él estaba bastante cabreadísimo. Yo, para templar la gaita, pues no está tan mal, no está tan mal. Bueno, yo estaba por dentro diciendo todo, así que pues me dije, aquí cuando haya una oportunidad voy a meter aquí la cuña friki. Y vamos, aquí no se va a salvar ni la Puntaraudos. Aquí 12 páginas duras de dar caña, porque el guión es una mierda, que la cosa es que se vayan calentando con la tensión del debate y todo esto, y al final, bueno, pues tan calientes, pues al otro. Bueno, esto es lo que a veces han dado en llamar almas gemelas, pero bueno, entendamos una gran afinidad. En pensamiento, como mínimo, sí, Sí. Sí, no, pues un poco esto es lo que yo podría resumir. Háblanos, bueno, de dónde se puede encontrar el libro, de cuánto cuesta, páginas y estas cosas. ¿Dónde se puede encontrar? Pues se puede encontrar sobre todo en Amazon. En algún otro sitio creo que también está, pero yo recomendaría el chiringuito de Jeff Bezos, y que tiene 305 páginas. Pongo a la entrada dos partes de comienzo. Una tiene que ver, he citado mal a Javier Sierra, pero hay un agradecimiento en parte, porque el impulso final también tiene que ver con Javier Sierra, el premio Planeta que recibió. Y Javier Sierra en ese libro habla de sus daimons, que los daimons en principio para él son unos bichitos entre el otro mundo y de donde los autores cogeríamos historias que nos serían vedados, y cuando estos daimons se duermen o se despistan, los autores cogemos de ese otro lado y traemos esas historias a por tanto somos como Prometeo, más o menos.
Y pongo ahí a mis queridos Daimons que no lograron impedir que esta obra viera la luz. No es por el hecho esotérico de todo esto, sino simplemente es un guiño, homenaje. Y luego hay dos frases, dos párrafos de Marco Aurelio. Vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, entonces no les importará cuán devoto has sido, y recompensará las virtudes de acuerdo a las cuales has vivido. Si los dioses existen, pero son injustos, no querrás rendirles culto. Si no hay dioses, entonces te habrás ido, pero habrás vivido una noble vida que permanecerá en la memoria de aquellos a quienes amas. Y el segundo, también de Marco Aurelio, puedes dedicar toda tu vida a cambiar lo que ha ocurrido y no conseguirás mover ni un milímetro lo que ha pasado. El sentido de esta frase es igual que el de la famosa oración de la serenidad cuando dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Hay cosas que seguramente de modo consciente no los hubiera puesto exactamente igual en el libro, a través de la presión de los propios personajes. César Pazo Carrero, que conoces, que va a las europeas por el Partido Galego, o galeguista, no recuerdo exactamente cómo es el nombre. Partido Galego. Vale, pues galego. Me disculpo, César, discúlpame. Bueno, pues en su novela, La Comunidad de las Naciones, tiene una segunda parte que está por salir. Está una Leticia Mayor, como reina de España. Él, como nacionalista gallego, pues seguramente no le hubiera gustado establecer un personaje tan elaborado y con tanta presencia como tiene en la novela, pero ella se abrió camino dentro de la propia novela y exigió un protagonismo que es el que se ve en la propuesta. Por tanto, ahí los personajes te obligan. Por ejemplo, en esta novela se dice muchas veces Euskadi, con Z, lo pongo con Z, pero se apela mucho a Dios. Porque los personajes meten a Dios en sus diálogos. Pero lo de Euskadi con Z tiene que ver también con la grafía sabiniana. Sí. Y de hecho, el nombre del PNV en euskera está con Z, no está con S. Sí. Euskal, les dije el chalea. Exacto, es decir, eso sí que me consta que el neologismo que creó en su día Sabino Arana era con Z, Euskadi. Ignoro, y yo en eso no puedo hablar, de cuándo se cambió, por qué se cambió y por qué se utiliza con S. Pero sí me cosas de la transición. Claro, pero sí que me consta que originariamente era con Z y que incluso eso se quiso pasar como un signo de progresismo o algo parecido en un determinado momento. No sé si estoy equivocado. Sí, eso fue a nivel general, a nivel de comunidad autónoma. Eso se fue aceptando pues por la paz de una Ave María. Efectivamente. Pues bien, ¿cuánto cuesta el libro? Pues ahora mismo no sabría decirlo cuánto está en Amazon, pero deben de ser unos 16 euros o algo así. ¿Qué querías decir? Que te corté. Que hay dos homenajes a dos personas en Sabin Echea, porque hay un momento en el que le llaman, le hacen una 314 para que vaya al... Porque el Palacio de Justicia está justo al lado, ¿no? Está en la calle Gregorio Ibarreche, que fue alcalde, ¿no?, de Bilbao, uno de los primeros por el PNV. Luego estaría, por ejemplo, José Horn, que también sería diputado en la etapa de la Segunda República, y le llama un juez, ¿no? Curiosamente le cita en el bar Aralar, ¿no?, que es el bar de Sabin Echea, y está con café, llega y el juez sale y entra estas dos personas, Maite e Iker, que no les puse el apellido, pero luego me dijeron que no había ningún problema en haber puesto el apellido, que es Iker Merodio y Maite Elorza. Evidentemente hay juego con un asunto que tiene que ver con Isabel San Sebastián y con el Díaz, ahora no recuerdo cómo era, José Carlos Díaz,
Era un canario aparentemente de investigación, que hicieron un libro, aquel de Azayus, que tenía la mirada así como dictatorial, medio, y que en aquel libro medio decían que Sabinechea tenía como 5 sótanos, incluso un búnker antinuclear y todo esto. Bueno, pues supongo que alguien se lo soltó para hacer la coña y ellos lo pusieron ahí, y bueno, pues yo lo digo, sí, tenemos un búnker antinuclear, claro que sí, y hasta pongo casi como si fuera la sala de operaciones del NORAD ahí. Eso es lo que parece. Sí, ya puesto lo metemos, para que la gente diga, mira, qué cosas tienen estos del pene. Pues bien, creo que más o menos hemos podido ya dar unas pinceladas sobre esta novela. La segunda parte, que se llama Burdinsal en honor de Berrozi. Los títulos, la primera palabra es mía, es un añadido, no sé si queda bien o mal, pero el título en general fue cuando al amigo Pedro Ereña de Eibar yo le pregunté por qué lo leyó el libro y le dije, ponme un título, porque hay dos cosas que a un autor es horrible. Uno, poner el título a una obra. Eso lo puede entender seguramente, aunque pueda a mí raro. me costó mucho ponerle título a mi última novela, así que te entiendo perfectamente. Sí, a los que sean padres ponerle nombre a su hijo. Una es esa, y la otra es resúmenme para la parte de atrás, resúmenme la novela. Eso también es horrible. No. Prefiero escribir 300 páginas a hacer esas dos cosas. Y me dijo 3 títulos posibles para Atentado a la Conjura de Igeldo. Me dijo La Conjura de Igeldo, que es porque en Igeldo pasan cosas. El horror de un Berrozi, que es Martín Sipía, que existió un Martín Sipía que aguantó 9 meses en Vitoria en 1200 en un asedio, y La Ficha Vasca, con lo cual me dije, tengo 3 títulos, puedo hacer una trilogía, pues ya tengo los 3 títulos. Perfecto, mira, así lo arreglaste bien. Pues nada, yo os emplazo a que sigáis el siguiente conversatorio que tendré cuando termine precisamente la novela del honor de un Berrozi, que ahora mismo estoy con ella. Sí, que el Berrozi precisamente es Martín Sipía, que es amigo de Aitor Pleguezuelos en toda esta aventura de la Ertzaintza. No hemos comentado el hecho de las 2 entrevistas, una a Alberto Surio, que no queda muy bien el personaje de Alberto Surio, quizás sea porque fue el director de ITV cuando estaba Pachi López, y la entrevista con el señor Joaquín Prat para el programa de Ana Rosa. Lo que pasa es que Telecinco es el programa, la cadena más vista hasta ahora, hasta recientemente en Euskadi. Por tanto, es curioso porque ahí hay 2 entrevistas que tiene Aitor Pleguezuelos. La primera, si no recuerdo mal, en Donostia. Sí, en el Hotel Londres. Con un periodista de Alberto Surio. Correcto, que acaba muy mal. Bueno, acaba muy mal. Quien se lea el libro entenderá por qué. Porque le preguntan de todo menos de los temas importantes. Es decir, Y la segunda es la de Joaquín Prat, que aunque puede haber algún momento de un cierto tal, es bastante más cordial. O como mínimo a mí es la impresión que me... Sí, para marcar la diferencia entre esos carroñeros más próximos y que saben lo que puede mover a la gente a comprar periódico, y la gente que está un poco más desapegada desde Madrid y que tienen otra perspectiva. Puede ser un poco doloroso en ciertos ámbitos, pero tienen otro punto de vista. Están a otros rollos. Pues mira, es curioso, y esto para un extranjero es interesante de saber. Yo, por supuesto, que sabía quién era Joaquín Prat, ¿no?
Bueno, hombre, si no lo sé, cuando ya de niño estuve viendo al padre cuando presentaba El precio justo, pues mal andaría, ¿no? Sí, que hay una anécdota que dice Miguel Ángel Revilla, que aparece un atentado, así de refilón, y luego aparece en Burdinsari un poquito más. En las dos aparece Joshua Coreca, como vicelendakari, cuando no lo era. Yo le nombro a Joshua Coreca vicelendakari, y luego se lo hace Urkullu. Pero una cosa, en aquel momento el Coreca no estaba ya en interior. No, estaba en autogobierno y gobernanza. Estaba de consejero, sí, pero y de portavoz del gobierno, pero no estaba de vicelendakari. ¿Pero quién llevaba interior? Quiero decir, la Estefanía Beltrán de Heredia, que ahora es la portavoz en el Senado. Y a la que le di un ejemplar para que se lo llevara a Arcaute. ¿Sabes qué es curioso? Que yo ignoraba que la primera entrevista, hombre, sí sé que medio es El Diario Vasco, pero ignoraba que la entrevista era con un periodista real. No, en serio, básicamente, porque hombre, si no sé quién es Joaquín Prat, repito, malando, pero no sabía que la entrevista de Donosti estaba inspirada en una persona que existe. Sí. Alberto Surio, que fue durante muchos años, y ahora ha vuelto a serlo, reportero importante de la redacción del Diario Vasco, el hermano guipuzcoano del Grupo Correo. Sí, que si no recuerdo mal, en Vizcaya es el Correo y creo que en Araba también es el Correo, ¿no? Sí. Y en La Rioja es La Rioja. Y en Cantabria es el Diario Montañés. Bueno, sí. Y si vamos a eso, podemos decir que en Valencia es las provincias. Sí. Sí, de hecho el Grupo Correo tiene algunas cabeceras fuera de Euskadi bastante potentes. En prensa que se da en llamar regional, ¿no? Bueno, pues creo que hasta aquí podemos dejar este conversatorio, esta entrevista. ¿Ves? Ya hasta utilizo tu nomenclatura. Sí, es copyleft. Sí. Entonces, bueno, yo te doy las gracias por tu presencia. Y nada, pues a los que hayáis visto el vídeo, si os ha gustado, ya sabéis lo que podéis hacer. Además de comprar el libro. Comentad, compartid, dadle a me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo.